Arequipa en cifras podría titularse la siguiente conversación que vamos a tener y en la que vamos a tratar de aclarar algunas confusiones que hay sobre lo que es Arequipa en este momento. Me acompaña esta noche Nilo Cruz Cuentas, él es presidente de la ONG Arequipa Te Queremos. Esta ONG tiene como principal objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida en la ciudad, algo realmente básico e importante, y saber distinguir, ¿no?, entre algunas cifras que parecen relucir mucho y la realidad de las cosas. Nilo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué has sentido en este aniversario? Realmente los arequipeños, fuera de las cosas relacionadas con nuestro pasado, que nos enorgullecen, ¿tenemos mucho que festejar o hay asuntos más bien por los cuales preocuparnos? ¿Qué piensas tú? Las dos cosas, pero yo creo que hay mucho por festejar y hay mucho por esperar. Es decir, yo creo que a esta altura Arequipa ya ha encontrado un camino de desarrollo. Algo que en los 90 estábamos nosotros muy confundidos, muy preocupados. Acuérdate que en los 90 se desplazó a Arequipa como foco de inversiones y ese dinero se fue al norte. O sea, el dinero que debió haber llegado a Arequipa, que estaba destinado prácticamente a Arequipa, fue a engrandecer Trujillo, Chiclayo, Piura. Pero eso ya no sucede. Ahora se ha revertido y Arequipa ha encontrado su verdadero espacio. ¿Y cuál es el espacio de Arequipa? ¿Cuál es ese espacio? Es ser el centro, el polo de desarrollo del sur del Perú y uno de los puntos de referencia de Sudamérica. Por muchas razones que en el futuro, obviamente, si hacemos bien las cosas, podemos llegar a ser el centro de referencia comercial de Sudamérica. Bueno, porque uno de los principales cuestionamientos que se hace a este crecimiento sostenido que tiene hace ya una década Arequipa, que sin embargo no se ha visto reflejada en la mejora de la calidad de vida de la población masiva en general, es que está basado en cosas coyunturales y superfluas. Los ingresos por la minería, que ya han comenzado a descender, y luego este comercio basado muchas veces en créditos, ¿no?, de grandes establecimientos que vienen de fuera y que también se llevan el dinero y que no, si bien generan algo de empleo, no es un empleo de calidad. Exacto. Esas dos cosas habrían impulsado el crecimiento que en el fondo no estaría siendo sostenible en el tiempo. Exacto. ¿Qué piensas tú? Claro, hay que partir de la premisa de que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, son dos cosas distintas. Normalmente el crecimiento va por delante y arrastra el desarrollo. Lo que pasa es que la brecha es larga. En este momento Arequipa, como tú bien lo dices, ya viene creciendo por 10 años consecutivos. Normalmente crecemos 2 puntos por encima del promedio nacional. Somos la estrella en este momento, pero no nos sentimos muchos de nosotros. Pero digamos, ese es el primer paso al desarrollo. Lo que pasa es que con este crecimiento se forma un colchón que nos permitiría utilizarlo como trampolín al desarrollo. O sea, si logramos hacer las cosas bien, si no desperdiciamos esta oportunidad, estaríamos en camino al desarrollo. Por eso te digo que llegamos con optimismo. Por ejemplo, en la encuesta de percepción ciudadana que hemos hecho de calidad de vida en el año 2012, se ha notado una falsa percepción de mejora de calidad de vida. ¿Por qué? La gente piensa que ahora, teniendo un poco más de dinero, o sea, como ha mejorado su capacidad adquisitiva, puede comprarse un LED, puede comprarse un automóvil, puede comprarse algunas cosas que antes no podía. Entonces, eso le ha dado la falsa percepción de que su calidad de vida ha mejorado. Sin embargo, en la misma encuesta vas a ver que sus condiciones de transporte, de salud, educación, su empleo, etcétera, todo está en el mismo nivel que hace 5 o 6 años, o sea, no ha mejorado. Es más, en algunos casos, como el caso de salud y educación, ha empeorado. Es decir, los componentes de la calidad de vida se han mantenido o han empeorado. Sin embargo, la gente tiene una falsa percepción de mejora de la calidad de vida. Lo que ha sucedido es que sus bolsillos han incrementado su capacidad adquisitiva, tienen un poco más de crédito. O de crédito, que también, pero el crédito, aparte de que puede ser, digamos, percibida como una falsa bonanza económica, tiene su sustento en que las empresas que corren el riesgo de invertir en Arequipa y regalar tarjetas de crédito no lo hacen por gusto. O
sea, calculan el riesgo y calculan hay el riesgo ahí. y efectivamente además calculan el periodo de retorno. O sea, no por gusto van a haber 8 centros comerciales en Arequipa, porque están basados en estudios y Claro. esos estudios están basados en el crecimiento económico de Arequipa. Hay capacidad adquisitiva y creciente y por lo tanto hay mercado En para estas resumen, por lo que tarjetas. dices, entiendo, y eso también es nuestra percepción, que estamos en una especie de parteaguas, ¿no? En el cual o podemos aprovechar estas cosas que en algunos casos están en calidad de potencial todavía, ¿no? Y encaminarnos a un verdadero desarrollo sustentable, sostenible, ¿no? O perdernos un poco en esta falsa percepción de Ese es el bonanza, riesgo, ¿no? ¿no? Por ejemplo, algunas personas han criticado esta portada que nosotros hemos tratado de ilustrar, ¿no? En el sentido, aquí vemos los problemas del transporte, el falso encumbramiento de una sola alternativa de ingresos económicos, la contaminación que nos amenaza, este crecimiento urbano sin planificar, las invasiones que ya se han vuelto en lo cotidiano, la forma como crece Arequipa, en fin, y estos peligros que tú también mencionas, ¿no? Son varios problemas que además también el crecimiento ha arrastrado algunos otros problemas. La delincuencia, por ejemplo, viene porque en Arequipa hay dinero. La contaminación, obviamente. La migración, por ejemplo, es galopante porque obviamente Arequipa se ha convertido en un centro de servicios de calidad en salud, educación, etcétera. Mucha gente de Moquegua invierte en Arequipa comprando una casa. Toda la gente que recibe las utilidades de minería invierten en Arequipa. Pero ni siquiera para venir a vivir, porque no viven acá, viven en Moquegua. Y eso ha elevado el precio de los ha elevado y ha hecho un boom inmobiliario. Un poco ¿no? artificial también. Es ¿no? un poco artificial porque efectivamente, este año, por ejemplo, se supone que los mineros no van a recibir las utilidades, no van a recibir utilidades, entonces los precios de las casas van a bajar. Claro. ¿No? Y hay muchas construcciones que están, diríamos, en compás de espera. Pero bueno, o sea, estos problemas que tú mencionas son propios de una ciudad en crecimiento y justamente hay muchos teóricos del desarrollo urbano que dicen que el límite, digamos, rompeaguas que tú dices, el límite es el 1.000.000 de habitantes. En la ciudad estamos, al año 2012 estábamos en 936.000. Con una tasa de crecimiento de 2.4, o sea, 60.000 habitantes más por año. Estaríamos en este momento ya estamos en el millón. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa? Eso es como un hito, ¿no es cierto? Es un ¿Qué hito. pasa cuando pasamos el millón? Ahí los problemas de la urbe, o sea, básicamente de la ciudad de Arequipa, porque no estamos hablando de toda la región, se transforman, las escalas cambian. No es lo mismo resolver el problema del transporte para 800 o 900.000 personas que para 1.000.000 o más. Normalmente cuando una ciudad llega al 1.000.000 ya están pensando en metro o ya están pensando en obviamente. En tren eléctrico, etcétera. Nosotros recién estamos pensando en el sistema integrado de transporte que va a resolver una minúscula parte del problema de transporte. O sea, todavía pensando como ciudad pequeña, ¿no? Exacto, es importante que sea del CIT, pero era importante que sea hace 4 o 5 años. Lo es ahorita. Proyectarse mucho más. Exacto. Ahorita es importante hacerlo, sí hay que hacerlo, pero ya no resuelve tanto. Si tú ves el diagnóstico del sistema integrado de transportes, tiene datos a 2009, con estudios hechos en el 2008. Nos estamos hablando de hace 4, 5 años. Entonces, y además, en el CIT el diagnóstico era población 850.000. Estamos hablando ya de 1.000.000. Te das cuenta que además, el crecimiento es explosivo. Cuando estamos hablando de una tasa de 2.4, estamos hablando que anualmente van a empezar a crecer en Arequipa 240.000 personas más. Esa misma tasa, 2.4, por ejemplo, en Moquegua, que tienen alrededor de 300.000, pues no supera a los 100.000. Entonces, la misma tasa de crecimiento hace que la población vaya aumentando exponencialmente. Todos los servicios básicos. Y por lo tanto, todos los servicios todo se podría agua, colapsar desagüe, si no hay transporte, salud, educación, todo empieza a colapsar. Por eso este problema del 1.000.000 nos lleva a digamos, tocar campanas de alerta para decir que no, ya las soluciones que tenemos que pensar son soluciones gigantes, son soluciones para metrópoli. Otra de las causas de cierta parálisis que hubo en los 90 y ahora una falta de norte que algunos sienten es que sí somos 1.000.000 de habitantes, pero ¿cuántos son arequipeños?
¿cuánto de los problemas que hay provienen del hecho que no había una integración con la gran población migrante y todavía ciertos rasgos desde racismo hasta falta de visión de futuro, ¿no es cierto? De este millón, ¿cuántos son arequipeños de ancestros, de primera, de segunda, de tercera generación o migrantes? Ustedes han hecho un estudio al respecto. En la encuesta que hemos hecho a 400 familias, el 71% de las familias han contestado que son arequipeños de nacimiento. Y del restante hay ya una escala de división donde está Puno, Cusco, y Cusco ya está superando a la cantidad de aportantes, por lo menos en la tendencia que nosotros teníamos, ¿no?, de migrantes y Lima ha incrementado su cuota de inmigrantes a Arequipa, cosa que es bastante curiosa. Ya tenían bastantes limeños que han venido a trabajar acá a Arequipa, básicamente con los moles, etcétera, ¿no?, con las construcciones, etcétera. Ahora, pero ¿cuáles son los problemas, digamos, que se arrastran debido a la migración? Tú solamente ponte a pensar que las grandes ciudades y los grandes países justamente han entrado en un crecimiento explosivo gracias a la migración, Estados Unidos, etcétera. Entonces, en lugar de verlo como un fenómeno negativo, hay que ver el fenómeno positivo de la migración. ¿Cuáles son los aportes? Y cuáles son, por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro, sin el boom de la migración de los años, ya no hablemos de los 50, etcétera, que son la primera etapa, sino ya de los años 80, de los 70 para adelante, 80, 90, que es digamos la última jornada, los que han formado Cono Norte, etcétera. Si tú capitalizas la inversión que ellos han hecho en vivienda nada más, por ejemplo, te pongo un ejemplo, vas a Pampas de Polanco, hace 15 años Pampas de Polanco era un arenal. Vas a Pampas de Polanco ahora, tienes casas de 3, 4 pisos con vidrios polarizados, etcétera. Muy bien plantadas las casas, además las avenidas ya están pavimentadas. Si tú capitalizas eso, bajo la teoría de Hernando de Soto, claro. ¿ya?, el capital de Arequipa ha crecido pero exponencialmente. O sea, Arequipa como ciudad se ha visto recapitalizada con el aporte de los migrantes. 1. 2. Todas las necesidades y todo digamos, el movimiento comercial que se genera por esta migración misma hace que se dinamice la economía arequipeña. O sea, hace que, por ejemplo, vengan... En realidad, en la época de mayor crisis, esta clase migrante y emergente es la que, digamos, es la que sostuvo Arequipa. Soportó la crisis y sacó adelante Arequipa. Así es. Por eso a mí no me gusta poner arequipeños de primera, segunda, tercera generación, porque me parece un enfoque un poco racista. Pero, sin embargo, creo que sí es importante trabajar el tema de la identidad. Pero, por otro lado, sí hay que reconocer que, por ejemplo, en otros estudios, más del 60% de la población arequipeña actual proviene, si bien ya puede ser de primera, segunda generación, de la migración. O sea, que estaríamos hablando de menos del 40%, digamos, de esas familias arequipeñas ancestrales, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya es desconocer eso es un poco... Pero ambas cosas, también, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer un poco las raíces, que creo que nos dan fundamento y nos dan solidez cultural. Exacto. Pero también hay una personalidad. Nos da la personalidad, pero también hay que reconocer que la cultura es dinámica, la identidad también es dinámica. Como en todos los pueblos. Exacto. Entonces hay que reconocer, ya hay muchos que todavía se resisten a reconocer que el rostro del equipo ha cambiado completamente y que como la cultura es dinámica, va absorbiendo como también va contagiando. Entonces culturalmente yo creo que ahora somos más ricos que antes. Hablemos de las alternativas de desarrollo entonces de Arequipa. Las exportaciones de Arequipa en este momento son mineras en un 85%. Y bueno, está la agricultura en 0.08%, que ha sido tradicionalmente, digamos, el oficio en Arequipa, pues ya del siglo XX, ¿no? Claro. En el siglo XXI, esto que tú decías que ya hemos encontrado, ¿qué hemos encontrado? ¿Cuáles son los sectores, las alternativas? ¿En qué van a trabajar los arequipeños de esta y de la siguiente generación? Primero que hay que reconocer que nosotros siempre hemos sido una región comercial, porque desde la época de la colonia hemos sido un enclave comercial de Argentina, de Bolivia, de Potosí, etcétera, ¿no? O sea, esa es la vocación en realidad. Esa es la vocación, ¿no? Entonces, eso por un lado.
Por otro lado, el componente minero no hay que desconocerlo. O sea, nosotros estamos con este boom, y el Perú en general, gracias a la riqueza minera que tenemos. El problema es que hay que saberla explotar adecuadamente, pero además hay que entender de que la minería no es eterna. Tiene plazos de 20, 25, 30, 50 años. Y depende de la coyuntura internacional. Y también los precios dependen de la coyuntura internacional. Sobre ella. Entonces, lo que deberíamos hacer es aprovechar la coyuntura, aprovechar la riqueza que tenemos naturalmente para poder invertir el dinero excedente de la minería en la tecnificación del agro y en educación y ciencia y tecnología. O sea, para mí esas son dos claves. O sea, si nosotros dejamos pasar este periodo de bonanza de la minería, seríamos estúpidos. Negar también la vocación minera que tiene Arequipa. Arequipa es la región minera más importante. No por gusto se hace la convención minera acá en Arequipa, porque propios y extraños reconocen a Arequipa como un centro minero. O sea, eso no hay que desconocerlo. Obviamente también tenemos que... Pero eso también es reciente, ¿no? Porque, digamos, en el pasado eso no Exacto, ocurría. Por eso te decía que antes era básicamente comercial y esto de la minería es más o menos reciente. Pero bueno, retomando nuestra vocación comercial, yo creo que el futuro de Arequipa es justamente convertirse en un hub continental. ¿Qué es un hub? A ver, para nuestros televidentes. Es una plataforma productivo comercial multimodal. Y que permite conexiones. Que permite múltiples. las interconexiones vía aérea, vía ferrocarril, vía terrestre, vía marítima, etcétera, que de tal manera que toda la carga que viene, por ejemplo, del sudeste de Brasil, de Bolivia, del norte de Argentina, etcétera, la podamos canalizar. Que tengamos la infraestructura como pero para eso hay que almacenarla, transportarla o procesarla en el mejor de los casos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la petroquímica, ahí se habla ya de procesamiento. Pero suponiendo que no hubiera la petroquímica, nosotros con Corío tendríamos la oportunidad de ser el hub intercontinental de Sudamérica. Corío es un proyecto de un puerto, pero que tiene una particularidad especial, que Arequipa sería privilegiada, ¿no es cierto? Mira, si nos preguntamos qué tiene Arequipa que no tienen los demás, se llama Corío. Por varias razones de distinto orden, pero una fundamental, la profundidad de Corío. Corío tiene 28 metros de profundidad. Callao tiene 16 y Mejillones de Chile, que es el proyecto más importante, o sea, sería el puerto más profundo en el litoral del Pacífico. En todo el Pacífico. Pero eso, ¿por qué es importante? Porque los barcos contenedores cada vez son más grandes. Esa es la tendencia de estudios que tienen la tendencia creciente. Más, obviamente. Y el Perú, Callao y Mejillones solo pueden llegar hasta los post-Panamax, que son hasta 12 metros de calado. ¿Ya? Eso es la tercera generación. Luego está una quinta generación, que son los post-Panamax, que tienen calados de 16 a 18 metros, donde ya no llegan a Callao ni a Mejillones, no pueden entrar ahí, pero a Corío sí pueden entrar. Entonces, Nilo, resumiendo, tenemos que impulsar el proyecto de Corío, el gasoducto, seguramente un nuevo aeropuerto, alguna otra infraestructura, y ese es el camino. Yo creo que el camino es ese, con punta de lanza a Corío. O sea, Corío es nuestra oportunidad, o sea, comparativamente nosotros tenemos ventaja frente a todos. Pero esa digamos, ventaja comparativa hay que convertirla en ventaja competitiva. Para que sea una ventaja competitiva tenemos que dotarla de todos los servicios y recursos y desarrollos que necesiten. Por ejemplo, tenemos que llegar, la costanera tiene que terminarse. O sea, la costanera es ideal porque está ahí en Corío. O sea, pasa por ahí. El aeropuerto de La Joya es ideal para que el hub se complete con la parte aérea. Ya no solo hay que pensar en la carretera interoceánica, sino hay que pensar en el ferrocarril, porque para cargas de gran tonelaje no hay otra cosa mejor que el ferrocarril. Y ya China está interesado en hacer, el gobierno chino está interesado, y lo ha manifestado, en hacer el ferrocarril Bolivia-Hilo, ¿no? Entonces, o sea, todo calza. Esta plataforma, por eso, si nosotros nos ponemos de acuerdo en una visión compartida, y obviamente para el periodo electoral habría que difundir toda esta idea para que se comprometan a que esto tenga continuidad, porque es un trabajo de varios años, yo calculo 10 años por lo menos para que Mínimo, claro. Para que Corío tenga. Entonces hay que sumar las etapas, terminar la carretera Arequipa-La Joya, que sería, digamos, el ramal que nos conduce hacia Corío, terminar la costanera, que es un compromiso del gobierno nacional, que lo están haciendo, terminar todo el circuito de comunicación interna de Arequipa, incluyendo ¿cómo se llama?, la renovación de la variante que es parte de la carretera nacional. O sea, ahí se conjuga Panamericana. Ajá. Carretera nacional con vías locales.
El aeropuerto La Joya tiene que estar con capacidad para poder atender carga. En fin, todo sumado con Corío como punta de lanza. Inclusive la petroquímica, ya sea que esté en Moquegua o en Arequipa, se serviría completamente de todos los servicios de Corío. Muy bien. Y un puerto seco que sería, digamos, el complemento donde todo, porque necesitas un lugar donde guardar toda la carga de tránsito, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Muchas gracias, Nilo, por esta reflexión. Ya lo saben, amigos, hay que pensar en la ciudad a futuro en las próximas elecciones, a ver quién tiene la capacidad de una reflexión mínima y soluciones. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa, regresamos. Si se perdió la fiesta del jardín, aquí le ofrecemos una pequeña muestra. En este 473 aniversario de Arequipa, reciban el saludo de la Municipalidad Distrital de Socabaya. Ingeniero Wilber Mendoza Aparicio, alcalde, te desea feliz día Arequipa. Socabaya, Distrito Turístico y Ecológico. Ya salió la edición especial por el aniversario de Arequipa de El Búho la revista. Arequipa en cifras. Todos los números que dibujan la metrópoli de hoy. Arequipeños 2.0. Nuevos usos y costumbres de los nacidos al pie del volcán. Disquisiciones sobre la próxima peatonalización del centro histórico. Grecia en el Olimpo. La reina de Arequipa habla sobre su polémica elección. Pídala en kioscos y revistas. El Búho, más periodismo. Picantería en casa. Con este recetario puedes preparar todos los platos de la comida típica arequipeña en tu cocina. Edición limitada.